Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver cómo hacer análisis de sensibilidad con Excel. Vais a ver qué herramienta tan interesante para hacer cálculos con vuestros datos. Para ello vamos a partir de una hipótesis muy sencillita y va a ser el caso de que estuviéramos haciendo números para calcular la comercialización de un nuevo producto. ¿Vale? Imaginaros que yo quiero sacar un nuevo producto al mercado, que el precio va a ser 155 cada unidad. Quiero vender 100 unidades, los costes variables es un 25%, por lo tanto yo sé que de mi precio el 25% es coste y el 75% es margen. Además sé que tengo que asumir unos costes fijos de 12.000 euros, es decir, que para poder comercializar este producto, independientemente de que yo venda 0 unidades, tendré que asumir unos costes fijos de 12.000. Y luego tendré que pagar pues 25% de impuestos. Entonces, ¿con esto qué hago? Bueno, pues yo elaboro una cuenta de resultados muy sencillita y veo que partiendo de estos datos me da un resultado negativo de 281,25. Y yo lo que quiero es utilizar alguna herramienta que tiene Excel, bueno, pues para hacer pequeñas variaciones porcentuales en dos de los datos de partida y ver cómo afecta a mi resultado final. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con el análisis de sensibilidad. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, como siempre, os sugiero que si los contenidos del canal resultan de utilidad, que os animéis a suscribiros al mismo y sobre todo si lo hacéis, que le deis a la campanita para que cuando suba nueva información os llegue una notificación y si el contenido del vídeo es de vuestro interés lo podáis visualizar. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos realizar. Bueno, yo tengo aquí mi tabla de partida, ¿vale? Entonces tengo el precio, cantidad, costes variables, costes fijos e impuestos. Vale, entonces, ¿cuáles van a ser mis ventas? Bueno, pues mis ventas, los ingresos por venta va a ser el precio por la cantidad que yo venda. ¿Y los costes variables cuándo van a ser? Bueno, pues un 25% de la cantidad vendida. Por lo tanto, sería ventas por un 25%. De manera que ya sé que de cada producto que yo venda, un 25% es coste y un 75% es margen. Y con el margen que yo obtenga de vender todos los productos, pues tendré que ser suficiente para cubrir mis costes fijos. Los costes fijos serían 12.000 y como su propio nombre indica, serían costes que yo tengo que afrontar independientemente de que venda cero, ¿vale? De que venda cero. ¿Mi beneficio antes de impuestos cuál sería? Bueno, pues sería las ventas menos los costes variables y menos los costes fijos. ¿Mi impuesto cuál sería? Bueno, pues sería el beneficio antes de impuestos por el porcentaje que tengamos que pagar a la hacienda pública. He puesto un 25%. ¿El beneficio neto cuál sería? Bueno, pues el beneficio antes de impuestos menos los propios impuestos. Por lo tanto, partiendo de estos datos de partida tendría un resultado negativo de 281,25. Si esto lo calculo en términos porcentuales sería el resultado entre las ventas, ¿vale? Luego tendría un margen negativo de 1,81%. Bueno, pues ahora yo lo que quiero es efectuar cálculos y decir, bueno, pues si esos son mis datos de partida, mis hipótesis de partida, ¿cómo puedo hacer yo, cómo va a fluctuar esta cantidad ante pequeñas variaciones en dos de los datos de partida que yo tengo aquí? Entonces voy a jugar con precio y con costes variables o con precio y con costes fijos, por ejemplo. Entonces tengo aquí una tabla de doble entrada y lo que voy a hacer es, aquí voy a incluir el 100% de una de las variables y aquí voy a incluir el 100% de otra de las variables. Y lo que voy a hacer va a ser poner incrementos porcentuales y decrementos porcentuales para una de las variables y lo mismo, incrementos porcentuales y decrementos porcentuales para otra de las variables. Entonces aquí en el eje horizontal voy a incluir la variable que seleccione aquí arriba, ¿vale? El precio. Y aquí en filas voy a incluir la otra variable, la que seleccione en la línea de abajo, costes variables. Y ahora lo que voy a hacer es poner, por ejemplo, aquí un porcentaje. Supongamos que queremos jugar con un incremento y decremento del precio de un 2%. Bueno, pues aquí lo que tendré que hacer será decirle que quiero que me sume aquí un 2%. ¿Vale? La siguiente columna, ¿qué sería? Bueno, pues sería esto más el 2%. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser, en lugar de ir formulando una por una, bueno, pues venirme aquí y decirle que el 2% lo quiero fijar, que sería el H13. H13, le doy un F4 y lo fijo. Y ya arrastro hacia la derecha. Ahí está. Y aquí voy a hacer lo mismo, pero con decremento. Luego sería esto menos el 2%. Y el 2% lo voy a fijar. Ahí está. 98, 96 y 94. De manera que si yo aquí incluyo un 1%,
automáticamente se me recalcula y si incluyo un 3%, automáticamente se me recalcula. Ahora voy a hacer lo mismo pero con costes variables. Aquí voy a incluir, por ejemplo, un 2%. Bueno, pues aquí lo que le voy a decir es que quiero que me haga un incremento, que sería esto, más el 2%, que lo voy a fijar, como hemos hecho en la línea horizontal, arrastro hacia abajo, y voy a hacer lo mismo pero con decrementos, menos el 2%. Y lo voy a fijar. Esto de aquí lo fijo con un F4, ¿vale? Y arrastro hacia arriba. Ahí está. De manera que si yo aquí modifico, por ejemplo, un 5%, se me actualizan los porcentajes. Muy bien. Bueno, pues ya lo tengo. Voy a bordearlo. Y aquí lo bordeo también. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser utilizar una herramienta que tiene Excel para el análisis de sensibilidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues voy a recalcular el precio. Es decir, yo tengo aquí unos datos de partida y tengo aquí unos datos resultantes. Si yo me fijo en la cuenta de resultados, las ventas serían una fórmula, los costes variables sería una fórmula, los costes fijos es un dato, el BAI sería una fórmula, el impuesto a sociedades sería una fórmula, beneficio neto es fórmula y beneficio neto sobre ventas fórmula. Es decir, que todas aquellas celdas que son una fórmula, que es el resultado de operar con determinadas celdas, bueno, pues yo voy a poder recalcular el efecto de modificar cualquiera de estos datos de partida. Esto es un dato, esto es un dato, dato, dato y dato. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo lo que quiero es recalcular el beneficio neto. Bueno, pues el beneficio neto me lo llevo aquí, con el más selecciono la celda que contiene la fórmula resultante. Ahí está. Y ahora lo que le voy a decir es que ante pequeñas variaciones porcentuales en el precio y en la cantidad, que me recalcule este importe de aquí, los 281,25. ¿Vale? Entonces, para ello tengo que calcular los nuevos precios. ¿Y los nuevos precios cuál sería? Bueno, pues sería el precio inicial, que sería este de aquí, lo voy a fijar con un F4 y lo multiplico por el porcentaje superior. Aquí lo tengo, lo voy a arrastrar hacia la derecha y lo voy a arrastrar hacia la izquierda. Y lo mismo voy a hacer con los costes variables. ¿Los costes variables cuáles serían? Bueno, pues sería este de aquí por el porcentaje. ¿Vale? Y el 25% lo voy a fijar también. Ahí está, F4. De manera que yo puedo arrastrar hacia arriba y puedo arrastrar hacia abajo. ¿Vale? Y ya tendría la información recalculada. De manera que si yo modificase aquí un 5% en el precio, automáticamente se me modifican los porcentajes superiores y se me modifican los precios resultantes con los que yo voy a operar. Y en costes variables igual, si yo lo modifico en 1%, se me modifican estos porcentajes y se me modifican los porcentajes de coste variable con los que yo voy a operar. Ahora lo que quiero ver es qué es lo que yo quiero recalcular. Bueno, pues yo podría recalcular el beneficio neto o podría recalcular el beneficio antes de impuestos. Bueno, pues lo que voy a hacer es, por ejemplo, para empezar voy a calcular el beneficio neto. Aquí está. Y lo relaciono. ¿Vale? Entonces, para que me dé más información, mi informe y saber exactamente qué estoy recalculando, bueno, pues voy a utilizar la función buscar X para que me diga exactamente, en función del dato que yo incluya aquí en esta celda, cuál es la variable que estamos recalculando. ¿Vale? Aquellos que no estéis muy acostumbrados a utilizar buscar X, os dejaré aquí arriba un vídeo por si queréis aprender un poquito más de esta función, que lo que ha hecho ha sido mejorar las carencias que tenía buscar V. ¿Vale? Entonces voy a decir, búscame este valor, le voy a decir que quiero que me lo busques aquí y una vez que lo encuentres le voy a decir que quiero que me devuelva la información que está en esta columna. ¿Vale? Entonces fijaros lo que estoy haciendo, le estoy diciendo, búscame esta cantidad en la columna C y una vez que la hayas encontrado me devuelves el valor que está justo a su izquierda. Cierro paréntesis. De esta manera, si yo selecciono la celda de valor neto, arriba me va a poner valor neto. Si yo aquí seleccionase BAI, arriba me pone BAI. Si yo aquí seleccionase costes variables, arriba me pondría costes variables. ¿Vale? Simplemente lo estoy utilizando para eso, para dar mayor dinamismo a nuestro informe. Bueno, una vez que yo tengo ya montada mi tabla de doble entrada con los nuevos datos que quiero utilizar,
Lo que quiero es utilizar una herramienta de Excel que me ayude a recalcular este resultado. Fijaros, yo lo que tengo aquí en esta celda, 281,25, está referenciado a esta celda de aquí. Y esta celda de aquí es el resultado de hacer determinados cálculos con estos datos de partida. ¿Vale? Yo lo que he hecho ha sido multiplicar precio por cantidad, quitarle los costes variables, los costes fijos, después quitarle los impuestos y eso es lo que me da el beneficio neto. Pues yo lo que quiero es, por ejemplo, si me vengo aquí, le diré, oye, dime, ¿cuál sería el beneficio neto si en lugar de coger 155 de precio de salida, cogemos 139,50? Y a su vez, en lugar de coger un coste variable de un 25%, cogemos un coste variable de un 26%. Es decir, que lo que va a utilizar es el cruce de datos de precio y costes variables en función de la celda en la cual tenga que introducir el resultado final. Bueno, pues para no tener que ir haciendo el cálculo celda por celda, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que tiene Excel muy útil para ese tipo de cálculos. Y para ello vamos a seleccionar la celda que contiene la fórmula que queremos recalcular junto con todos los datos que queremos que tenga en cuenta para ofrecernos nuevos resultados. Y me voy a ir a datos y dentro de datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y aquí me aparece una ventana de ayuda que me dice, dime cuál es la celda de entrada de fila que vamos a modificar. Es decir, aquí lo que me está diciendo es, dime qué dato es el que tienes tú aquí en fila. Bueno, pues en fila lo que tengo son nuevos valores del valor precio, ¿vale? Por lo tanto le voy a decir, mira, en el resultado inicial el precio estaba aquí. Y ahora lo que quiero es que me vuelvas a recalcular todo, pero en lugar de considerar 155, que consideres los valores que yo he incluido aquí en esta fila. Y en la entrada de columna lo que tengo es los costes variables. Y los costes variables de entrada sería esta celda de aquí. Y lo que quiero es que me recalcules de manera que donde he puesto 25, pues recalcules teniendo en cuenta estos nuevos valores de aquí. ¿Vale? Por lo que le digo aceptar y fijaros que automáticamente me lo ha recalculado. El problema que hay es que cuando nosotros hacemos estos cálculos, es importante que aquí arriba, en lugar de que estén las fórmulas, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tenemos todo fórmulas, lo que tenemos que hacer es convertirlo en valores, ¿vale? Esto de aquí, control C, y le voy a hacer un pegado especial y lo convierto en dato. Y aquí exactamente lo mismo, control C, pegado especial, datos, ¿vale? Y ahora sí, ahora si yo recalculo, me vengo aquí a datos, tabla de datos, ¿cuál es el campo que he utilizado en fila? Bueno, pues en fila lo que tengo es el precio. ¿Y el precio dónde está la celda que contiene el precio inicial que yo he utilizado para calcular el beneficio neto? Bueno, pues sería esta celda de aquí. ¿Y en columnas qué información tengo? Bueno, pues en columnas tengo los costes variables. ¿Y cuál es la celda que contiene el primer coste variable que hemos utilizado para calcular la primera cuenta de resultados? Bueno, pues sería esta celda de aquí. Le digo aceptar y aquí está. Ahora sí, ¿vale? ¿Cómo podría hacer? Bueno, para que me sea más fácil el análisis de todos estos datos, pues lo que voy a hacer es crear un formato condicional. Me voy a venir a inicio, formato condicional, le voy a decir que cuando sea mayor que 0, quiero que me ponga un relleno verde con texto verde. Y lo mismo voy a hacer otra vez, voy a incluir otro formato condicional, le voy a decir que si es menor de 0, quiero relleno rojo con texto rojo oscuro. Y voy a incluir otro más, otro formato condicional, de manera que si es igual a 0, quiero que me ponga un formato personalizado que va a ser un relleno blanco con una fuente de color negro, que como es 0, me saldrá un 0. Ahí está. Muy bien, pues ya lo tengo. De manera que tengo el análisis, de manera que si yo, por ejemplo, analizo si incremento un 5% el precio, bueno, pues ya veo que cómo fluctúa el resultado final. De manera que si incremento el precio un 5% y consigo reducir, por ejemplo, sin reducir nada el coste variable, ya obtengo un beneficio. Si además reduzco el coste variable, bueno, pues obtengo un beneficio mayor. A medida que voy reduciendo el coste variable, se me va aumentando el beneficio. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre si yo quisiera modificar esto? Que aquí está el problema. Si yo en lugar de tener un 5% aquí quisiera modificar y poner un 3%, bueno, pues aquí se me modifica
estos valores, pero como esto de aquí tiene que estar en dato, tendría que volver otra vez a recalcularlo todo cada vez que quiera hacer un cambio aquí en mis variables porcentuales. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, en lugar de tener que hacer todos los cálculos manuales cada vez, lo que vamos a hacer es hacer una pequeña macro. Pequeña macro sin VBA, únicamente lo que vamos a hacer es grabar una macro sencillita, poner un botón y decirle que cuando modifiquemos alguno de estos valores, pues que se nos ejecute la macro. ¿Vale? Entonces, para ello, yo lo que voy a hacer es, me vengo aquí, le voy a decir programador y en programador le voy a decir grabar macro. Y en grabar macro, bueno, pues tendré que poner un nombre de la macro. ¿Vale? Le voy a dejar así como macro 9, le voy a decir aceptar y ya estaríamos grabando la macro. Entonces, lo que voy a hacer es repetir otra vez y le voy a decir, mira, aquí lo que quiero que me multiplique sería esta cantidad, que es un valor fijo, por la cantidad que aparezca justo encima. Aquí está. Lo que llevo hacia la derecha y me lo llevo hacia la izquierda. Y aquí en líneas voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí le voy a decir, mira, aquí lo que quiero es que me multipliques esto por el valor inicial que yo tenga aquí. F4, aceptar. ¿Vale? Y esto me lo voy a llevar hacia abajo y me lo voy a llevar hacia arriba. Ahí está. De manera que ya lo tengo recalculado. Ahora lo que voy a hacer es ponerle el borde. Aquí también voy a ponerle el borde. Inicio borde. ¿Vale? Aquí le voy a poner separado de miles y dos decimales y aquí le voy a decir que el formato que quiero es que sea un formato porcentual. Bueno, y una vez que lo tengo recalculado, lo que voy a hacer es volver otra vez y decirle control C, vuelvo otra vez a convertirlo, a hacer un pegado especial y convertirlo en dato. Y aquí lo mismo, cojo un control C y pegado especial dato. Y una vez que lo tengo convertido en dato, bueno, me vendría aquí, selecciono toda la información, me vengo a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, le digo que el campo o la variable que tengo en fila sería el precio y el precio inicial sería este de aquí y en columna lo que tengo es el coste variable y el coste variable inicial sería este de aquí y le digo aceptar y ya lo tengo. Una vez que lo tengo, lo que hago es parar mi macro. Le doy aquí al botón, ya lo tengo parado y ahora lo que voy a hacer va a ser crear un botón para ejecutar la macro. Voy a venir aquí a insertar, ilustraciones, formas, voy a elegir este de aquí y le voy a vincular con la macro. Asignar macro, macro 9, le digo aceptar. Aquí voy a cambiar el nombre, le voy a poner ejecutar análisis de sensibilidad. Bueno, pues aquí lo tengo. De manera que si yo ahora modifico cualquiera de estas variables, por ejemplo en precio voy a poner un 10%, veis que arriba se me actualizan los porcentajes y al ejecutar yo la macro se me actualizarán estos valores y automáticamente se me actualizará toda la tabla. Ahí está. Si yo, por ejemplo, modificase y en lugar de costes variables pusiera un 5% y le digo ejecutar, bueno, pues ya lo tengo. Pero fijaros que además esto tiene más posibilidades, porque en lugar del beneficio neto, imaginaros que yo quiero analizar el beneficio antes de impuestos. Bueno, pues yo selecciono el beneficio antes de impuestos, que es lo que yo quiero recalcular, y vuelvo a ejecutar mi macro. Y aquí lo tengo, ¿vale? O imaginaros que lo que quiero calcular es el beneficio neto en términos porcentuales. Bueno, pues ejecuto macro, ¿vale? Y así sucesivamente. Por lo tanto, fijaros cuántas opciones tenéis para poderle sacar partido a esta opción de análisis de sensibilidad. Si yo, por ejemplo, aquí en precio modifico y pongo un 7%, ejecuto y aquí lo tengo. Si me voy a mi tabla inicial, bueno, pues aquí tengo dos ejemplos. Tengo el de costes fijos y el de costes variables. Por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero un incremento del precio de un 5% y los costes variables un 1%. Le digo que lo que quiero recalcular es el beneficio neto y le digo que lo ejecute. Y aquí lo tengo.
O imaginaros que lo que quiero es jugar con los costes fijos. Bueno, pues aquí seleccionaría costes fijos. En costes fijos, por ejemplo, voy a poner un 3% y le voy a decir que ejecutar. Bueno, pues aquí lo tengo. ¿Vale? Entonces, bueno, es una forma de hacer análisis teniendo unos datos de partida y pudiendo jugar con datos iniciales para ver ante pequeños incrementos y decrementos porcentuales, pues cómo afecta a un resultado. ¿Vale? Cuantos más datos tengamos y cuantos más cálculos tengamos, pues mayores posibilidades de análisis para utilizar esta increíble herramienta de análisis de sensibilidad de Excel. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad. Si así os agradecería que le dieras un like y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis buen día.